Muy buenas noches, son las 8 en punto y estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Zoom y también a través de Facebook Live de Yo Soy Médico 17. Bienvenidos a un lunes de teoría del caso, un caso médico narrado de la mano del experto. No siempre un caso médico legal, sí, siempre un caso médico. Si usted es jefe de enseñanza de un hospital público o de un hospital privado y requiere una de las pláticas que tenemos en Medical Legal Center, no duden en contactarnos. También si es miembro de un colegio médico, si es presidente de un colegio de profesión de la salud y requiere una de las pláticas de Medical Legal Center, no duden en contactarnos. Solamente solicite su plática al correo atención.mlc@gmail.com. Diga, quiero esta plática para tal día, eh, para el Colegio de Médicos Ortopedistas del Estado de Baja California. Y se ríe Vanessa. Y con mucho gusto la agendamos, solamente tiene que enviar un correo a atención.mlc@gmail.com. Les deseo un gran inicio de semana. Yo les recuerdo que esta plática va a estar grabada y va a estar disponible para todos ustedes en YouTube. Solamente tienen que entrar a YouTube, teclear Medical Legal Center y están ordenadas todos los lunes teoría del caso, teoría del caso. El martes un podcast
dirigido a profesionales de la salud con un tema de interés de la semana. El miércoles una masterclass, un tema médico. Y de lunes a viernes, La Voz del Residente. El lunes de anestesiología y de otorrinolaringología. El martes de pediatría y ginecobstetricia. Miércoles de medicina interna y urgencias. El jueves de ortopedia, traumatología y por supuesto de oftalmología. Y el viernes solamente de cirugía general. Yo les recuerdo que estén muy al tanto en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Vamos a tener grandes promociones, cosas muy interesantes para todos ustedes. Facebook, Twitter e Instagram entran como Medical Legal Center o como La Voz del Residente. También les recuerdo que al terminar la sesión nos ayuden a elaborar las preguntas solamente a nuestra invitada, solamente en el capítulo de preguntas y respuestas, no en el icono de chat, porque de repente me encuentro muy buenas preguntas que no elaboro porque fueron elaboradas en el camino correspondiente. Antes de presentar a nuestra invitada del día de hoy, yo quiero comentarles que en Medical Legal Center tenemos un compromiso importante con la comunidad médica. Ustedes saben que tuvimos dos casos muy sonados, lamentables, el caso de Luis Fernando, un estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara que fue acribillado en las inmediaciones en Zacatecas, atendiendo, sí, con motivo de su ejercicio profesional. Lo mismo ocurrió con el doctor Irán de Tapachula. Tenemos el compromiso de recordarlos hasta en tanto fueron acontecimientos que no debieron ocurrir, pero que hasta en tanto la autoridad estatal encuentra a los responsables, seguiremos recordándolos. Además, también de manera muy lamentable, para mí es lamentable realmente que se ha unido una persona más, un médico más a este grupo de médicos que fueron asesinados y que hoy le correspondió al doctor Javid Curi. Él es médico gastroenterólogo en Acapulco, Guerrero, y fue el día de hoy acribillado. Esto no debe de ocurrir y si ocurre, bueno, lo menos que podemos exigir como comunidad médica es que encuentre la autoridad culpable. Mientras eso no ocurra, aquí lo seguiremos recordando. Ahora sí, para entrar en materia, Carnita, decía un amigo, para mí es un gusto, un privilegio poderles presentar a nuestra invitada de hoy. Hoy especialmente me puse esta corbata rosa, caray, porque siempre que presento a una mujer, además es muy motivante, sobre todo en una especialidad como es ortopedia y traumatología, Vanessa. Digo, es doble mérito, además, bueno, muchos méritos más que tiene nuestra ponente el día de hoy. Ella es la doctora Vanessa Salcido Reina, es médico cirujano y partero, egresado de la Universidad Autónoma de Baja California. Es especialista en ortopedia y traumatología por la UNAM, en el Hospital Cruz Roja Mexicana. Tiene una maestría en gestión directiva en salud, un diplomado en investigación, también un diplomado en lesión de plexo braquial y nervio periférico. Es expresidente del Colegio de Ortopedia y Traumatología de Mexicali, primer secretario suplente de la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia y Traumatología y coordinador de vocales también de esta importante agrupación médica. Y ella con un temazo, lesiones de plexo braquial por proyectil de arma de fuego. Ya hubo quienes me hablaron, oye, va a estar buena la sesión, nos vamos a conectar. Bienvenida, bienvenida Vanessa, muchas gracias por aceptar. Además, quiero agradecer a la doctora Vanessa también su apoyo en La Voz del Residente como mentora, está siempre pegada con los residentes, tiene una labor académica muy destacada. Muchas gracias Vanessa por aceptar. Muchas gracias, licenciada Abraham. Muchas gracias por esta invitación y sobre todo más ahorita que está, pues, ay, tristemente, ¿no? Son lesiones que estamos viendo cada vez más frecuente. Yo creo que es muy importante estar, pues, tener las herramientas, ¿no? Y esta oportunidad que nos das es muy buena. Voy a... Al contrario, Vanessa, la oportunidad es completamente el agradecido somos nosotros, que quiero aclarar además que las personas que participan en este webinario lo hacen de manera completamente altruista. No es la excepción, Vanessa, tu tiempo, tu valor. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí te dejo con el mejor público que son los profesionales de la salud y nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas. Ya está lista, compartida la pantalla. Nos vemos en un momento. Ya listo, adelante. Perfecto. Pues muchas gracias por la invitación y empezamos con lo que es esto, lesiones de plexo braquial por proyectil de arma de fuego. Y bueno, lo primero que estoy un poquito nerviosa, déjeme quitar eso.
Y esta frase a mí me gusta mucho de Frida Kahlo, que dice que nada es absoluto, que todo cambia, todo se mueve, todo gira, todo vuela y todo se va. ¿Por qué? Porque las lesiones precisamente de plexo braquial son así, son lesiones dinámicas que producen mucho daño en todo su trayecto y que también son un reto. Los ojos no ven lo que el cerebro no conoce y no se puede diagnosticar lo que no sospechamos. Tampoco podemos tratar lo que no tiene un diagnóstico. Entonces es muy importante primero sospechar que tenemos una lesión de plexo braquial, que tenemos una lesión nerviosa. Y todo lo que les voy a presentar ahorita es un trabajo en equipo. Mis profesores, el doctor Leonardo López Almejo, actualmente presidente de la FEMECOT, el doctor Clifton Correa, que tiene la clínica de cirugía y rehabilitación de plexo braquial, mielina, y pues también en la revista donde hemos participado, la revista OrthoTips. Entonces es mucho trabajo. Y estas lesiones, todas las lesiones por proyectil son un desafío. Es algo muy desafiante el verlas, el clasificarlas y el tratarlas. El diagnóstico es muy importante. Entonces, recordemos que es la segunda causa en la herida por proyectil como lesión de plexo braquial y constituye del 15 al 25% de las lesiones. Y es la primera causa de neuromas en continuidad. Para el poder realizar el manejo de estas lesiones es muy importante que nosotros tengamos el conocimiento de dos aspectos. Primero, la extensión y la naturaleza del daño causada por los proyectiles de alta velocidad. Saber a qué nos estamos enfrentando, porque podemos ver heriditas muy pequeñas, pero es una lesión sumamente severa por dentro. Y ya una vez que tengamos idea de la extensión del daño, podemos tener las opciones de tratamiento. Y la extensión del daño va a depender de la velocidad, del calibre, del ángulo y la incidencia de la bala. Todo esto pues se conoce como balística, pero lo podemos dividir de una manera sencilla como en tres fases, ¿no? La primera, que va a depender la energía del arma que se utilice, el tipo de arma. Entre más largo sea el cañón, va a tener mayor velocidad. Va a existir factores inherentes a la propia bala, el aire, la fuerza de gravedad van a actuar, los movimientos de la bala, el ángulo de distancia y vamos a tener el efecto en el individuo que van a ser directos y los indirectos, que los vamos a ver más específicamente más adelante. Entonces tenemos estas tres fases. Recordamos pues que es muy importante conocer los tipos de armas que hay o saber tener idea. Anteriormente los primeros que se utilizaban pues fue el fusil de cerrojo, que vemos que tiene un cañón largo, que fue fabricado en la Primera Guerra Mundial, y después se originaron o se crearon los fusiles semiautomáticos pues con el fin de que fuera más rápido el disparo. Han ido evolucionando. Hasta ahora el fusil de asalto, los fusiles más comunes, pues el AK-47, el alemán, el M16, y también existen pues los automáticos, la ametralladora, que no es tan frecuente que se vea porque tiene una gran cantidad de municiones, pero que son muy pesadas y muy voluminosas y son generalmente las que vemos en los carros, o que tienen un espacio muy grande, ¿no? O en los tanques de guerra. Y pues las pistolas, nuestras armas cortas son las pistolas, la revólver y la pistola ametralladora. ¿Por qué? Porque desde el momento en que nosotros vemos el tipo de bala, tenemos que sospechar la gravedad de la lesión. Recordemos que cuando se crean las pistolas semiautomáticas que ocasionan más daño, ya se utiliza una pólvora blanca. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la primera pólvora que se creó es la pólvora negra y lo que sucede es que genera una gran cantidad de residuos como producto de la combustión. Y estos residuos son sólidos y lo que hacían es que se atoraba la siguiente bala para disparar. Entonces, la creación de la pólvora blanca permite que se pueda cargar rápidamente, que esté limpia, digamos, la recámara, la parte de la pistola donde se recarga y se pueda disparar rápidamente. Y los productos de combustión van a ser gaseosos, entonces no generan este residuo. El movimiento que va a tener la bala tiene un movimiento que es llamado como guiño, que es de arriba hacia abajo a través de su centro de gravedad, por el eje de su centro de gravedad. También tiene otro movimiento que es de precesión, que es un movimiento circular sobre su eje de su centro de masa y a su vez presenta un movimiento circular de la punta a lo largo del eje de la trayectoria. Este movimiento se conoce como nutación y es parecido al movimiento que haría, digamos, como un trompo. Y vamos a clasificar las lesiones como lesiones de baja velocidad
y vamos a ver el mecanismo de daño. Las lesiones de baja velocidad son debajo de 330 metros por segundo y van a crear una cavidad permanente. Las de media velocidad son de 330 a 600 metros por segundo y esta genera por dos mecanismos, una cavidad permanente y una cavidad temporal. Ya cuando son de alta velocidad por arriba de 600 es una cavitación temporal la causa de mayor daño. Cuando es un proyectil múltiple como las escopetas, tienen un patrón de dispersión que van a hacer una concentración de perdigones sobre el objetivo. Estas se consideran como de baja velocidad, pero de alta energía y de alto grado de contaminación por el tipo de proyectil. Y esta vamos a recordar un poquito de física, la energía cinética, y es la mitad de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Y qué nos dice esto? Que bueno, que la velocidad es tan importante que al aumentar la velocidad, aumentamos exponencialmente la energía cinética. Y eso se refleja en que se va a aumentar el daño ocasionado al organismo. Entonces, entre mayor velocidad, mayor daño. Los dos daños que va a sufrir el organismo es un primer daño cuando entra directo, es la lesión directa que causa la bala al entrar al cuerpo. Y el segundo daño está realizado por las ondas de choque, por esa cavitación que se produce en el organismo. La bala va a sufrir lo que es la deformación, el rodamiento y la fragmentación, y esto dentro del organismo aumenta más la liberación de energía cinética. ¿Qué es lo que sucede con la onda de choque? Bueno, la bala al momento de que atraviesa el aire comprimido y rompe la barrera del sonido, genera esta onda de choque y se forma una forma de cono. Se hace una forma de cono que se conoce como cono de Mach. Y aquí podemos ver cómo se forma primero la cavidad permanente, posteriormente tenemos la cavitación temporal, que esta es totalmente el desprendimiento de energía cinética y se genera una onda de choque que al momento de atravesar la barrera del sonido va a generar el cono de Mach. Y aquí podemos ver el paso de una bala a través de un cuerpo y vemos cómo se genera primero la cavidad permanente, pero todo este volumen que vemos aquí es la cavitación temporal y es una gran cantidad de energía la que se desprende. Entonces, este proceso lo vamos a ver en la zona o va a sufrir en la zona. Este es un esquema realizado por Sánchez, publicado en el 2011, donde vemos el fenómeno del que hablábamos de la bala de rodamiento y cómo esto va sucediendo una liberación de energía que produce la cavitación permanente y la cavitación temporal. Esta es una lesión que causa, pero la lesión de la energía por la cavitación temporal regresa en un segundo tiempo a su forma y produce mayor daño. Cuando son proyectiles que alcanzan mayores velocidades y que se fragmentan, entonces vamos a ver una mayor cavitación y mayor daño. Aquí lo podemos ver, la diferencia entre un proyectil de alta velocidad no fragmentable y aquí vemos cómo cuando se fragmenta se genera mayor liberación de energía y mucho mayor cantidad de lesión de daño blanco. Y pues fue, sobre todo los alemanes fueron los que utilizan mucho este tipo de proyectiles y vemos cómo la fragmentación está en este cuadro podemos ver los distintos proyectiles. Este es un proyectil de un M16 y lo vemos a diferente velocidad. Este es un proyectil que se fragmenta y veamos la velocidad a las que se fragmenta. En 977 a mayor velocidad va a sufrir mayor fragmentación y esto va a ocasionar daño. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, histopatológicamente cuando hay una cavitación va a haber la elongación de los tejidos blandos, va a producir una hemorragia intersticial y va a dañar totalmente el endotelio, perdón. El endotelio, recordemos que es una célula especializada y que forma una barrera. Entonces, al momento de que se daña esta célula, perdemos la barrera y surge y hay una infiltración de macrófagos hacia adentro de los vasos y hacia adentro de las membranas y existe una necrosis progresiva. Vamos a ver macroscópicamente que no va a haber una destrucción del nervio como tal. Vamos a ver el nervio íntegro con su endoneuro, con su pineuro, pero sí va a haber una disfunción de la barrera vascular. Vemos esta distorsión del axón por introducción de mielina. ¿Qué es lo que sucede? Recordemos que está el axón,
que tenemos las hojas de mielina y que tenemos los nódulos de Ranvier. Entonces, en 48 horas, lo que sucede es que esta infiltración por ese proceso inflamatorio aumenta el espacio de los nódulos de Ranvier y hay una infiltración de macrófagos. ¿Qué sucede aparte de la infiltración de macrófagos? Bueno, microscópicamente podemos ver, este es el axón y vemos invaginaciones de mielina hacia adentro del axón, lo cual produce una lesión en el axón, pero que macroscópicamente vamos a ver el perineuro y el endoneuro íntegro. Las lesiones del plexo braquial pueden ocurrir incluso sin interrupción de la anatomía de los elementos. Es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Y cómo vamos a abordar al paciente? Bueno, ese es un paciente que tuvo una lesión por una fractura de húmero por herida por proyectil. Se hizo una reducción y una fijación, se colocó un fijador externo. Sin embargo, no se realizó una exploración del nervio radial en el momento. Entonces hay que darle seguimiento. No todas las lesiones se abordan igual y tiene que ser un abordaje al paciente individualizado. Hay que hacer un examen clínico, pero por eso les mencionaba que esta lesión es muy dinámica, porque el examen clínico lo tenemos que hacer en el momento que vemos al paciente, antes de hacer la cirugía, en el momento justo antes de la cirugía, el momento en que se entra la cirugía, hacemos una nueva evaluación y durante la cirugía continuamos nuestra evaluación y hacemos una electroestimulación. El examen vascular es muy importante que sea completo, que sea cuidadoso. Incluso a veces es necesario realizar angiografía o una tomografía, ultrasonido. Y la electromiografía es una herramienta también que va a ser de mucha utilidad, que hay que saberlo utilizar en los tiempos, no debe hacerse inmediatamente, se sugiere que sea a las 3 semanas después de la lesión. Identificar la lesión, como ya les mencioné, antes de la cirugía, con electromiografía y en el quirófano con la estimulación intraquirúrgica. El 17% de las lesiones son superiores y el 83% de las lesiones van a ser inferiores, generalmente obedece las ramas terminales del plexo braquial. Hay que descartar en esta valoración que tengamos lesiones asociadas. Puede haber una lesión vascular, una lesión pulmonar y sobre todo una lesión ósea, que son las más frecuentes. Lo que son los aneurismas, debemos vigilar la presencia de pseudoaneurismas, de interrupción de la vascularidad, de fístulas, todo eso puede encontrarse. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento temprano? Cuando inmediatamente revisamos al paciente, siempre la prioridad es la vida del paciente. Entonces, lo que necesitamos hacer es un control de daños. No buscamos reparar el nervio ni valorar el nervio inmediatamente cuando nos llega el paciente. Lo que necesitamos es que haya un control de daños. Si hay fractura, estabilizar la fractura. Si hay una gran lesión de tejidos blandos, hacer una buena desbridación. Y si es necesario, hacer un procedimiento vascular, hacer una reparación vascular, una exploración vascular o lo que se necesite. ¿Cuándo operar? Inmediatamente. Bueno, se dice que si hay una lesión vascular, hay que hacer una exploración urgente. Si no hay una lesión vascular y la lesión está estable, podemos esperar un tiempo que está descrito por Gilbert y por Susan McKinnon, que puede ser de 3 semanas a 4 meses para esperar de que se delimite la lesión y nosotros esperar recuperación parcial. En la exploración urgente, en ocasiones podemos ver las ramas o la lesión, la intersección del nervio. Si está roto, se puede hacer una reparación primaria. Sin embargo, la desventaja es que corremos el riesgo de que no funcione esa reparación, porque no sabemos, no se ha delimitado el daño y aunque ese daño, ese nervio, nosotros le demos continuidad, no tenemos la certeza de que realmente esté bueno. Y la ventaja es que no vamos a tener tanta fibrosis y en casos de transacción nerviosa, pues es muy útil. Sin embargo, pues no conocemos precisamente la extensión de la lesión. Este es un cuadro de un flujo, un algoritmo planteado por Omid en el 2019 y nos dice que cuando tenemos una herida por arma de fuego que es de alta energía, el tratamiento debe ser con cirugía y con antibióticos. Cuando son lesiones de baja energía, pero que hay una lesión severa de tejidos blandos o compromiso vascular, es cirugía. También si está asociada a una fractura inestable o una lesión intraarticular.
En cambio, si hay una lesión menor de los tejidos blandos, si la fractura está estable, si la fractura es extraarticular, si la localización es extraarticular o si se puede tratar de manera con antibióticos y con cuidados locales. Este es un cuadro, un diagrama del 2006 de Kim, donde nos habla de la indicación quirúrgica y vemos otra vez inmediata la indicación. La cirugía se hace de manera inmediata si hay una lesión grave o una lesión vascular asociada. Pero si no, podemos esperar un tiempo de 3 semanas hasta 4 meses, que es el tiempo ideal para hacer la cirugía, hacer una evaluación completa, una electromiografía y ver dónde se localiza el daño y cuál es la extensión. Si en ese tiempo no hay mejoría o hay dolor o la recuperación está incompleta, está indicada la cirugía. El tiempo que nos marca que debemos operar es en 12 meses. Entre más nos acerquemos a los 12 meses, es más urgente hacer la cirugía. ¿Por qué? Porque a los 12 meses, bueno, desde el inicio de la lesión vemos que hay una degeneración de la placa neuromotora. Entonces, 12 meses es el tiempo para realizar la intervención y que tengamos buen pronóstico. En los casos de que la lesión son lesiones bajas de C8 y T1, el manejo conservador está asociado a mal pronóstico. Entonces, se habla de que si es una lesión en mano, desde las 3 semanas se puede plantear en un procedimiento quirúrgico. ¿Cuándo hacer un desbridamiento y cuándo no? Ese es un tema que les digo a veces yo a mis residentes la pregunta de los 64,000, ¿no? Pero en general, si vemos que es una lesión de alta energía, con daño tisular, con lesión vascular o en lesiones por escopeta, hay que hacer un desbridamiento. Eso nos va a decir nuestra evaluación clínica. No es algo que diga, las heridas por proyectil de arma de fuego siempre se desbridan, no. Y viceversa, tampoco podemos decir nunca se desbridan, va a depender de cada paciente. ¿Y cuándo podemos omitir la hibridación? Bueno, si son lesiones de baja velocidad, con mínima lesión de tejidos blandos, se puede omitir. El retiro de proyectil, ¿cuándo lo debemos hacer? Bueno, si está en un trayecto quirúrgico, si es intraarticular, si está subcutáneo, puede causar incluso llegar cuando se alojan articulaciones, intoxicaciones por plomo, o bien si está impactando un nervio o un vaso. El desbridamiento quirúrgico entonces va a depender básicamente de 2 factores, de la cantidad de energía que se refleja en la lesión y de la contaminación de la lesión. Ese es un paciente que recibió una herida por proyectil y podemos ver el alto grado de contaminación. Entonces hay que retirar lo que se pueda de plomo. A veces es muy difícil porque está realmente incrustado, pero es importante intentar retirar todos los residuos. Puede causar una sinovitis muy importante y recordemos que el plomo se hace soluble en medios ácidos y puede causar mucha neurotoxicidad. Entonces, si lo vemos cerca de una articulación, es importante retirarlo, ¿no? ¿Y cuál es la ventaja de hacer una cirugía primaria? Bueno, que la anatomía es más sencilla de identificar, que el nervio no ha perdido la longitud, que vamos a encontrar una lesión reciente sin fibrosis y podemos plantear incluso hacer una reparación término-terminal. ¿Cuál es el problema? Bueno, que muchas veces el paciente va a estar inestable, que es una cirugía a veces en horas difíciles. La secundaria, las ventajas es que el daño lo vamos a tener bien delimitado, que el muñón del nervio ya va a estar delineado y que podemos esperar una recuperación espontánea de la lesión. Si vemos en una exploración primaria que se haga por una lesión vascular, entramos o cumple criterios y vemos que el nervio está íntegro, no podemos saber si va a recuperar o no, entonces no es recomendable en ese momento plantearnos una reconstrucción. Los antibióticos, es muy importante la administración temprana. Todas las heridas por proyectil se consideran contaminadas y no debe considerarse nunca el antibiótico de un sustituto del tratamiento quirúrgico. ¿Y qué antibióticos podemos utilizar? Bueno, si es una fractura, es una lesión de baja energía pero asociada a fractura, podemos utilizar el antibiótico que nosotros decidamos, pueden ser cefalosporinas, pero si es una lesión de alta energía, que sea extraarticular con mínima lesión de tejidos blandos, bueno, podemos utilizar unas cefalosporinas. Si es una fractura no quirúrgica, pero ya al estar afectando el hueso, preferimos quinolonas por la mejor concentración ósea de las quinolonas, o bien si la lesión es muy extensa, pues podemos utilizar cefalosporinas combinado con aminoglucósidos por 72 horas. ¿Cuál es el problema de los aminoglucósidos? Bueno, pues
que realmente se carece de evidencia de alto nivel para el uso en fracturas expuestas continuas y es controvertido debido a la nefrotoxicidad y la ototoxicidad. Entonces, todos esos factores debemos tenerlos en cuenta. Debemos de clasificar nuestra lesión si es una lesión parcial o completa y leemos el nivel de nuestra lesión, si está afectado la raíz, el tronco, el cordón o las ramas terminales. La técnica quirúrgica va a depender de lo que nosotros encontremos y de cada caso en particular, pero hemos tenido casos en que el simple hecho de hacer la exploración, al momento de liberar la fibrosis, vemos como el nervio está totalmente como apretado y al liberar la compresión hay una mejoría de la coloración y de las características macroscópicas del nervio. Debemos de hacer posteriormente una estimulación nerviosa intraquirúrgica. Muchas lesiones macroscópicamente vemos la continuidad del nervio. ¿Por qué? Porque son las lesiones provocadas por la energía. Cuando es directo por la transección de la bala, sí vamos a ver esa rotura del nervio. Debemos identificar los nervios lesionados para hacer una reparación primaria. Cuando es en agudo, término terminal es una opción, pero a veces cuando entramos a las 3 semanas, pues ya no alcanza o vemos cuando tenemos que resecar esos cabos, ese muñón que está muy lastimado, pues tenemos que hacer una reconstrucción con un injerto. En los casos que se puede hacer reconstrucción, se prefiere hacer reconstrucción porque recordemos que al hacer la reconstrucción conservamos la anatomía del nervio y le apostamos a recuperar también la sensibilidad. Y otra alternativa pues son las transferencias nerviosas. Esto va a depender de la lesión, de las características, del nivel y también de las preferencias del cirujano. Muchos objetivos, sobre todo recuperar la sensibilidad y la movilidad, pero en la mano es una prioridad. Buscar la sensibilidad de la mano, esa propiocepción y la flexión digital. Y pues este es un caso de una paciente con una herida por proyectil de arma de fuego. Ahí con la flecha intenté dibujarles el trayecto del proyectil y es una paciente que tenía muchísimo dolor. Este es para que vean el nivel donde hicieron lesión en un primer tiempo. Cuando fue el accidente, tuvo una lesión vascular, hicieron un abordaje y observaron que había una lesión de plexo. Sin embargo, cerraron y se programó posteriormente porque estaba muy inestable la paciente. La paciente recuperó, presentó mejoría. Podemos ver aquí donde nos apoya nuestro actual presidente FEMECOTA a hacer la exploración. En este caso, él vino aquí a la ciudad de Mexicali para ayudarnos con la cirugía. Y vemos que desde deltoides podemos observar cómo hay una disminución de la fuerza generalizada. No lograba hacer abducción del brazo, tampoco el bíceps estaba muy débil y no tenía nada de flexión, nada de extensión de la muñeca. Ahí podemos observar una hipotrofia muscular importante. Y también es importante realizar la evaluación de la sensibilidad. Las partes que estén en rojo tenía ausencia de la sensibilidad y en lo que es el brazo tenía muchas disestesias, tenía muchísimo dolor en la zona de la cicatriz, tenía mucho dolor. Y aquí podemos ver cómo se va haciendo la liberación, pero no sé si alcanzan a observar la gran cantidad de fibrosis. De hecho, mucho tiempo quirúrgico fue por toda la cantidad esa de fibrosis. El tejido estaba muy duro, muy friable, con muchísimo sangrado. Entonces, hacemos en ella la exploración con mucho cuidado. Entonces, no sé si alcanzan a ver aquí cómo se ve todo pegado. Ya posteriormente se hace la liberación y se identifican las ramas terminales del plexo y se hace una estimulación. Aquí vemos cómo al estimular el músculo cutáneo hay poca flexión del bíceps, pero esa flexión pues no nos funciona. Vemos, es un neuroma en continuidad, como lo mencionamos, una de las lesiones más frecuentes. Entonces, vemos cómo es muy pobre, hay realmente muy poca respuesta, por lo que se decide en esta paciente, se toman injertos, primero se hace el diagnóstico de una lesión del nervio músculo cutáneo, una lesión del nervio mediano, una lesión del nervio cubital y del nervio radial, y también tenemos lesión parcial del nervio axilar. Ya el diagnóstico integrado como tal es en el postquirúrgico, porque ya hicimos la estimulación directo sobre el nervio.
Y se decide en esta paciente de hacer una reconstrucción. Ahí podemos ver pues cómo hay una muy pobre respuesta, que no es suficiente, son unas fibras apenas que responden. Entonces aquí podemos ver la reconstrucción del nervio mediano con injerto. Y también se hizo una reconstrucción del músculo cutáneo y se decidió reconstruir el radial. Este es otro paciente que sufre una herida por proyectil y la lesión está por debajo de la clavícula, el orificio de entrada, y sale por la parte axilar. Y vemos en este paciente un dolor intenso con una gran limitación de la movilidad. Incluso le dolía muchísimo. Este paciente no ingresó no vino por limitación de la movilidad. Tenía varios meses de que ya sucedió el accidente y él viene por dolor intenso. El dolor era tan intenso que él no podía dormir. Él refería que no podía dormir, que sentía que la mano le quemaba. Y siempre durante la consulta, incluso durante la consulta, podemos ver aquí el edema importante de la mano, cómo está la posición, no flexionaba, no extendía los dedos y era una lesión baja. Y sobre todo vemos la coloración de la mano, la piel lisa y constantemente se mojaba la mano porque decía que sentía que le quemaba, tenía muchísimo dolor. Entonces, en este paciente lo que se hizo fue una liberación del tronco primario superior y se encontró una transmisión normal del nervio axilar y nervio musculocutáneo. Donde no encontramos transmisión, pues fue el nervio radial, del mediano y del cubital. Lo que se hizo fue una reconstrucción del nervio radial y del nervio mediano y también del nervio cubital. Este paciente le perdimos un poco la huella con lo del COVID, pero sin embargo le pedimos que nos mandara este video. Ahí está. Entonces el paciente no ha regresado, pero dice que está súper feliz, que puede mover más su brazo, incluso su mano, y si se fijan, ese edema que tenía se fue, la coloración cambió, empieza ya a flexionar los dedos y dice que ya no tiene ese dolor. El paciente está feliz porque ya no tiene ese dolor y ya puede dormir. Y pues son de las las grandes complicaciones que hemos tenido con la presencia del COVID. ¿Qué conclusiones tenemos? Bueno, si no hay urgencia de abordar, podemos esperar 3 meses para permitir un periodo de recuperación espontánea y de limitación del daño. Entrar antes cuando, bueno, si hay un déficit progresivo, si hay un deterioro o si hay una indicación vascular. Las transferencias nerviosas están indicadas si es posible. Retrasar la cirugía más de 6 meses es desfavorable. Por eso es semaforito rojo que el 12, conforme nos acercamos a 12 meses, el pronóstico ya es malo. Si la cirugía se retrasa más de un año, tiene resultados negativos. Y pues las conclusiones, el diagnóstico y el tratamiento es un desafío en este tipo de lesiones, pero tenemos que sospechar que está lesionado el nervio. A veces no pensamos en el nervio. Como ortopedistas vamos directo al hueso, arreglamos el hueso y bye. Entonces es muy importante hasta los meses de por qué no mueve, por qué no recuperó, si quedó bien el brazo, por qué no flexiona, y ya vimos que tiene una lesión del músculo cutáneo, que tiene una lesión nerviosa. Es importante hacer una exploración minuciosa y detallada. Debe individualizarse cada paciente y no necesitamos ser los mejores cirujanos de plexo, sino aprender a hacer bien nuestros diagnósticos y trabajar en equipo y buscar la manera de ofrecerle el mejor tratamiento a cada paciente. Ese es el equipo en Torreón, en la Escuela de Mielina, del doctor Clifton y del doctor Leonardo López. Y los invito a que acudan a nuestro congreso ahora del 20 al 23 de octubre en la ciudad de Monterrey, hermosísima ciudad de Monterrey, donde los vamos a estar esperando con nuestro módulo de plexo. Va a ser presencial con todas las medidas de seguridad. Sintermex está súper preparado. Todos vamos a ir con vacuna PCR, vamos a cuidar la sana distancia, nos vamos a cuidar mucho para poder disfrutar de este congreso y aprender muchísimo. Muchísimas gracias, Aram. Espero que les haya gustado. Hombre, Vanessa, como siempre, caray, muchísimas gracias. Pues ya hay varias preguntas. A ver, tenemos al doctor Carlos Kim desde Chiapas. Nos dice, ¿a cuántos centímetros se extiende el fenómeno de cavitación en una lesión de alta velocidad en tejidos blandos de la cavidad permanente y cuál es su manejo? Bueno, es muy difícil definir cuántos centímetros porque no tenemos una medida, pero podemos ver lesiones muy extensas
porque va a depender del arma que se utilice, ¿no? Entonces no hay como una medida establecida como tal. Y pues el tratamiento depende de la extensión del daño. Lo que vamos a evaluar es el daño. Excelente. También dice el doctor Luis Roldán, ¿se prefiere el abordaje abierto sobre el microquirúrgico? Lo que pasa es que cuando hablamos de microcirugía, no hablamos de abordajes pequeños. Incluso a veces nos reímos porque son abordajes amplios. Lo que pasa es que manejamos estructuras muy pequeñas como el nervio y tenemos que utilizarlo con aumento visual. Entonces, Excelente. paramos lesiones, nervios muy pequeñitos con sutura pues 9 ceros. Por eso es lo de micro, ¿no? Pero el abordaje se hace el necesario. Necesitamos ver bien, localizar la de lesión, identificarla y repararla. El doctor Francisco Basurto desde Nueva York, que está en el US Open de tenis, dice, y no deja de conectarse, felicidades, doctor Basurto, Se dice, lo etiqueté. ¿podremos considerar que las lesiones no rehabilitadas en un año ya serán lesiones permanentes? Probablemente sí, y no sobre todo no rehabilitada, sino que si un año, y nos han llegado casos de que llegan pacientes un año y no mueven y creen que es por falta de rehabilitación, pero realmente es que tiene una lesión nerviosa y al año ya hay mucha destrucción de la placa neuromotora y ya no va a tener una respuesta igual. Excelente. El doctor Antonio Luna, a quien le envío también un abrazo y un saludo fuerte, dice, ¿qué comentario y conducta indicaría en un paciente que antes de la época del ataque y resonancia magnética, con una sola radiografía, o sea, cuando solamente se podía con una radiografía, recibió una bala indirecta en cráneo? No fue intervenido quirúrgicamente y como secuela dejó única y exclusivamente ceguera total. A final de cuentas fue el motivo de su fallecimiento porque al tratar de cruzar una avenida fue atropellado y falleció. Pues qué difícil, ¿no? Está muy complejo ese caso. La verdad es que no soy neurocirujano, pero yo creo que sí es muy difícil, incluso para los neurocirujanos sin las herramientas, ¿no? Sin la tomografía. Y además, a veces incluso aunque hagamos la cirugía, aunque se haga esa cirugía, la lesión, lo que hace esa energía, esa liberación, son lesiones que ya están, a veces son irreversibles, ¿no? Excelente. Tengo también al doctor Antonio Durán. Dice, ¿qué nervio toman para injerto del plexo braquial? Generalmente se pueden utilizar diferentes nervios, pero generalmente utilizamos este, el sural para, para hacer una reconstrucción. Pero, por ejemplo, en el paciente que vimos ahí, utilizamos el antebraquial cutáneo. Son nervios sensitivos que nos permiten hacer las reconstrucciones. Hay también, por ejemplo, en otros lugares, en otras partes del mundo, donde utilizan injertos ya prefabricados. Nosotros pues aquí no los tenemos, también se pueden utilizar. La doctora Elizabeth López desde Facebook, ella está en Aguascalientes, le envío un saludo, por cierto, dice, es extenso, lo sé, pero un estimado de porcentaje de éxito tienen tras este tratamiento. ¿Qué porcentaje de éxito tienen? Es muy variable, pero también depende de lo que le llames éxito, ¿no? Por ejemplo, este paciente, el último que presentamos, es un paciente que está súper feliz porque el paciente no dormía y tenía mucho dolor y no regresó a darle seguimiento ni terapia ni nada, porque en eso también se trazó lo del COVID, pero de que el paciente presenta una recuperación, el dolor mejora, yo lo menciono con una cirugía exitosa porque hay mucha mejoría, el paciente ya no tiene ese dolor, puede dormir, de hecho el dolor es una indicación de la cirugía, mejora la movilidad y es difícil que regresen, que tengamos una recuperación al 100%, pero si hay recuperación, el que tiene más falla que está reportado en los artículos es el radial y creo que el músculo cutáneo son no, y el axilar son los que tienen más falla en la reconstrucción. Pero Excelente. hay esas... En Facebook también Betty Carbonell dice muy interesante, doctora Marlene. Eh, Le gusta Betty Carbonell. Valente Real Gómez dice muy interesante, doctora, muchas felicidades. Ahora sí, aquí mismo, Antonio Durán, ¿qué longitud tiene como experiencia? ¿Qué es lo máximo para realizarse un injerto? Bueno, lo que pasa es que ya se ha visto que entre mayor longitud sea, es menor el,
el pronóstico. No se deben de hacer, si mal no recuerdo, la medida está escrita en los artículos de Susan McKinnon, creo que refiere como un 10 a 12 que son centímetros de máximo del nervio, y entre más largo sea el nervio es más difícil que tenga buena respuesta. Se busca que sean trayectos cortos. ¿Por qué? Lo que pasa es que lo que hacemos cuando utilizamos una reconstrucción y se pone el injerto, el nervio va a crecer nuevamente desde la parte donde se cortó. O sea, tiene que volver a crecer. Lo que hacemos es como si fuera una carretera y construimos la vía. Y el nervio es el carro, digamos, que tiene que llegar hasta el final, hasta su camino para llevar la sensibilidad, como un cabello nuevo que tiene que volver a crecer, pero crece donde lo cortamos. Entonces, si es muy largo el trayecto, va a tardar muchísimo y tiene más riesgo de desviación y es más difícil la recuperación. Es como una carretera más riesgo. Francisco Reyes, ¿qué utilidad puede tener la electromiografía en posoperatorio inmediato en pacientes donde se sospecha lesión o lesiones de plexo braquial? Lo que pasa es que si estamos sospechando que es una lesión que causamos en el posoperatorio o inmediatamente, la electromiografía todavía no es útil. Tenemos que esperar un tiempo de 3 semanas. Porque Excelente. Teodula Saavedra, le envío saludos siempre, muchas gracias. Dice, ¿qué conducta adopta en caso de rechazo al injerto de cualquier índole? Es muy difícil que haya un rechazo como tal, porque es del mismo paciente. Lo que puede llegar a suceder es que haya una falta de respuesta o un proceso inflamatorio muy extenso, pero rechazo como tal, no. Si hay un proceso infeccioso o inflamatorio, pues hay que hacer una desbridación, ¿no? Que es raro. Nunca he visto yo, en los casos que hemos en el tratado, con el doctor Leo, con el doctor Clifton, nunca he visto uno que tenga rechazo como tal. Muy bien, dice Rogelio Solano, saludos desde la Ciudad de México, dice muy buena plática. José Ángel Robles Femat, desde San Luis Potosí, dice, en las lesiones nerviosas por proyectil de arma de fuego, vi que decía que unas las operan entre 3 a 4 meses después y otras posterior a ese tiempo. ¿La lesión nerviosa soporta ese tiempo y es recuperable su funcionalidad? Lo pregunto por casos de trabajadores que sufren un asalto en el trayecto al trabajo y la evaluación de secuelas es de esperar mejoría funcional. Así ¿O es. no? Dice, entiendo que depende de la lesión y el grado de daño. Los injertos, ¿qué tanto ofrecen la recuperación de la funcionalidad? Es individual. Cada paciente, la mejoría que va a tener, se tiene que evaluar cada caso. Es muy dinámica la lesión, pero sí se puede operar, sí se puede hacer una reconstrucción. Incluso antes del año es el tiempo que se recomienda. Entre más cercano estemos al año, menos capacidad de recuperación nerviosa porque la placa neuromotora va ocurriendo una degeneración. Entonces, ya cuando logramos que llegue, el nervio crece a 1 milímetro por día, entonces cuando logramos que llegue, ya no hay una placa, ya no hay se pierde esa comunicación entre el músculo y el nervio. Entonces, ese es el problema cuando es después de un año. Teodora Saavedra dice, gracias, una plática tan interesante, didáctica y objetiva. Así son las de Vanessa, siempre, siempre. El doctor Robles Smith nuevamente, gracias por el tema, excelente exposición, muchas gracias por los comentarios. Adolfo Pozos, ¿en qué tiempo se inicia la rehabilitación postquirúrgica? Depende de cada paciente. Puede ser si tenemos una fractura, a veces hay que esperar a que la fractura consolide. Entonces, generalmente esperamos un periodo de 3 semanas cuando solamente es la reparación nerviosa para iniciar con pequeños movimientos, y cuando está asociada a una fractura, pues tenemos que esperar el proceso de consolidación y después se inicia la rehabilitación. Excelente. Vanessa, por favor, tu mensaje final para la comunidad médica. Pues agradecerles primero que es muy importante pensar. Como ortopedistas, digo, a veces vamos directo al hueso, sospechar una lesión nerviosa y que si ese paciente no se recupera, pensarlo. O sea, necesitamos pensar en que existen los nervios y que puede estar esa afectación. En segundo, pues agradecerle a todos mis maestros. Está el doctor Nemesio conectado. Muchísimas gracias. Y que esto es un trabajo en equipo, ¿no? Eso es un trabajo que la gente, todos como médicos debemos aprender a diagnosticar, y a veces son lesiones muy complejas y trabajarlas en equipo y darle esa posibilidad al paciente.
Muchísimas gracias. Sí, está conectado el doctor Nemesio y también mandan saludos Alma Leticia Vázquez González. Dice que cada día son más frecuentes estos casos en México. Yuridia Fombona, Cristian Montiel y por supuesto el doctor Robles Femat. Muchísimas gracias, Vanessa. Como siempre, yo quiero recordarles que esta plática está grabada y estará disponible para ustedes en unos momentos más en YouTube para que la puedan compartir. Si se perdieron algo, quieren recordar, quieren contactar a la doctora. Por cierto, Vanessa, ¿cómo te podrían contactar? Estamos aquí en Mexicali. Estamos aquí en Mexicali. Eh, no sé, no sé. Te dejamos ahí en tu Facebook los datos. Muy bien, bueno, además en la página de FMCOT está tu correo Claro, electrónico. claro que sí, en ¿Vale? la Está página. fmcot.org.mx, ahí están los datos de la doctora. Quiero recordar que esta plática está grabada aquí en YouTube, la van a poder ver. También te la vamos a enviar, Vanessa, para que tú la puedas compartir a más médicos. Les recuerdo que si usted es miembro de un colegio médico y requiere una de las pláticas de Medical Legal Center, no duden en contactarnos. Solamente así, póngale, quiero una plática para contar el tema para el próximo viernes o tal lunes a tal hora. Lo hacemos virtual o presencial al correo atención.mlc@gmail.com, atención sin acento.mlc@gmail.com y agradecerles como siempre el favor de su asistencia. Nos vemos mañana en el podcast, está grabado, pero a partir de las 7 de la mañana ya está publicado y en YouTube y también ahí está en Spotify y el miércoles esta misma dirección, la Masterclass de Medical Legal Center. Muchas gracias, Vanessa, y nos vemos hasta el miércoles. Muchísimas gracias por todo. Muy buenas noches. Bonita tarde. Bye.